Listo, entonces aquí están los demás valores que nos mencionaba Tatiana. Los cuadros que deben ir en esta estructura financiera, tenemos el presupuesto de ventas, el de compras, los gastos que también entrarían a restar, ¿cierto? Dentro de esa matriz, los gastos de ventas, ya cada uno específicamente detallado, cuál sería el valor para cada ítem, la depreciación. Sí, básicamente aquí son valores positivos menos los que serían los renglones negativos, que por lo general, como les digo, los egresos, los impuestos y la depreciación. Y ya aquí al final entonces encontramos lo que se debe entregar, como les decía, en un solo documento en Word que contenga las tres actividades, los cuales son la fijación estratégica de precios, el pronóstico y presupuesto de ventas y finalmente la composición financiera, ¿cierto? Dice que anexen ese Excel junto con el Word. Entonces yo la opción que les doy también es que aquí que nos falta, entonces la estrategia de precios, ¿cierto? Entonces aquí yo podría agregar estrategia de precios, cuáles son los métodos que escojo para realizar, cuál va a ser el tipo de precio con el que voy a ingresar al mercado y argumentar esas decisiones, ¿no? Argumentar por qué va a ser ese precio. Entonces, listo, aquí ya tengo esa estrategia de precios. Ya me dice entonces, proyecte las ventas y los costos para tener el flujo de caja, ¿cierto? Entonces sería esta segunda parte. Escribirle aquí segundo, aquí primero. Y por último, ya entonces lo que nos habla de, lo que nos indica de la estructura financiera completa, que es todos estos puntos que tenemos aquí en la guía, pasarlos a renglones en Excel para que ustedes realicen el ejercicio contable, ¿cierto? Con los valores, recuerden los valores ficticios y si ustedes quieren investigar en el área de su proyecto, entonces también importante tener esos costos aproximados o coherentes con la realidad del mercado, ¿cierto? Si bien como su proyecto apenas está en proceso, en análisis, en planeación, entonces pueden buscar proyectos similares que ya estén en marcha, empresas que se dediquen tal vez a exportar lo mismo, a importar lo mismo, a producir lo mismo. Entonces la idea es esa, ¿cierto? Que realicemos el ejercicio. Y por último, yo les agrego ahí en esa estructura financiera de una vez la evaluación financiera, que es esta fórmula que estoy utilizando. Si ustedes quieren, también pueden implementar la de tasa interna de retorno, que también nos está midiendo una viabilidad del proyecto. Es similar a esta, también si da positivo o mayor a 1, el proyecto se dice es viable y si es negativo es inviable. Entonces eso es todo para esta evidencia. No sé las demás personas. Tatiana ya me indica, pues le quedó un poquito más claro. No sé, de pronto Angélica, Brian, Steven, María y Valentina, de pronto qué duda tengan. No, pues instructora, es que lo que somos Brian, Valentina, Tatiana y pues yo somos del mismo grupo, entonces como que éramos esas dudas que comentó la compañera. Listo, perfecto. Entonces aquí ya les di un poquito más de luz respecto al orden de esta evidencia. Entonces aquí ustedes ya insertarían los demás cuadritos, ¿cierto? Si lo quieren presentar todo en Excel, yo trato siempre de darles como esa facilidad en los formatos, en lo que mejor se adapten a sus herramientas y los medios con los que cuentan, ¿cierto? Entonces ahí están las tres partes que nos pide esta evidencia: la estrategia de precios, la proyección de las ventas, los costos, la estructura financiera y la evaluación financiera, que sí debe ir al final de toda estructura y toda esta matriz que estamos realizando para el proyecto. Profe, la I que era impuestos. Qué pena. Perdón, ¿cómo? La I era ¿Está impuestos. ahí? No, 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 Sí. no. Está ahí es la tasa a la que estamos, la tasa de descuento a la que estamos proyectando o tratando esta ecuación. Esta también se establece de acuerdo a, a los factores que ustedes evidencien, pueden o no aplicar para el proyecto, ¿cierto? Esto es muy, muy relativo. Es muy, muy del analista que está realizando la proyección, ¿cierto? Entonces yo les establecía un valor al azar, pero pues la idea es que ustedes argumenten ese valor. Aquí es donde les digo que ustedes pueden empezar a jugar. Por ejemplo, si yo digo que esa tasa ya no va a ser del 0.2, esa tasa de variabilidad de mi proyecto, sino que la voy a incrementar, por ejemplo, 9.
Vemos Una que el valor pregunta. aumenta. Sí, Eh, adelante. sí, señora. Ese porcentaje es el incremento que uno hace anual, ¿cierto? Porque pues yo dejé como un incremento del 5%. Sí, el valor de las proyecciones sí se fija anual o de acuerdo a los periodos, porque yo también puedo proyectar mensual, puedo proyectar a 2 años, de a 5 años, sí, entonces depende de los periodos que ustedes quieran expresar en ese proyecto. En cambio, esta sí es como la tasa de rentabilidad o de fluctuabilidad que puede tener ese proyecto. Entonces, si es un proyecto, siempre yo analizo aquí si es un proyecto de riesgo, si es un proyecto de productos perecederos, si es un proyecto que va a la fija, un proyecto textil, por ejemplo, que no es tan, digamos, tan vulnerable el producto. Entonces, todas esas variables son las que empiezo a analizar aquí para este valor, ¿cierto? Recuerden que este valor también debe ir argumentado respecto a la naturaleza de su proyecto. Por eso les digo, en cada proyecto va a ser diferente el análisis que realicen. Entonces vamos a realizarlo con una cifra muy bajita. Aquí ya vemos que nos empieza a dar el valor más bajo, el resultado, un 1. Y si lo pongo a 10 años, sigue siendo positivo. Entonces vamos a ponerlo menos, a 2 años. La idea es que siempre el valor me dé positivo y sobre 1, ¿no? Decimos que si es un número negativo, pues el proyecto no es inviable. Entonces la idea es aquí ustedes proyectar y generar esa idea que tienen como viable. Bye. Listo, chicos. Y respecto a los demás puntos, a los márgenes de utilidad, ¿todo está claro? Recuerden revisar muy bien el material para que ustedes pues lleguen con cartas a las sesiones, ¿cierto? Para que ustedes, instructora, en este punto tal vez quisiera saber más acerca de este tema o revisando el material, el ejercicio en tal punto, como los ejercicios que realizaba la instructora Melissa, son muy, muy importantes para ese cuestionario. Si ustedes realizan 2 o 3 de esos ejercicios, ya les va a quedar más sencillo el presentar esa evaluación. De igual modo, recuerden cuando la estén realizando, yo siempre estoy muy pendiente. Recuerden, es importante realizar las participaciones y sus dudas a través del foro. Ya si definitivamente no logran avanzar en su proceso, entonces me escriben al correo y ya, pues en última instancia los atiendo en el WhatsApp cuando tienen una duda así muy urgente, ¿cierto? Les comparto aquí mi correo que queda enviárselo a Tatiana y al compañero que también teníamos con el caso de las evidencias pendientes. lacuellar03@micena.edu.co. Listo, chicos, entonces no siendo más por esta sesión, los dejo. Recuerden que cualquier cosa que necesiten ahí estamos pendientes con la instructora Melissa y los instructores transversales también. Les agradezco mucho su asistencia. Ya no está Karen para escoger el vocero. Les encargo mucho para las próximas sesiones tratar de estar la mayoría para poder hacer esa selección del vocero del grupo. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Hasta luego. Vale, gracias a Gracias. ustedes. Ujú. Feliz noche. Gracias. Gracias, Escriben. instructora. Hasta luego. Chao.